Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. Gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Te invito a que me acompañes a esta hermosa canción. No seríamos nada sin Jesús. No seríamos nada sin su amor.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. La verdad es que si no fuera por tu amor incondicional, estaría perdido. Señor, pedimos en este momento por las personas que no te conocen, porque la verdad es que tenemos esa hambre y sed de ti. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por esa gracia y por ese amor incondicional. En el nombre de Jesús, amén. Todos nosotros debemos de tener en nuestra vida, nuestra fe, en nuestra relación con Dios, una verdad que nos va a sostener en los momentos difíciles. Algo que nos dé la suficiente fuerza, motivación, razón, como dice la canción, razón para vivir. Y lo que más sostuvo a los discípulos del Señor y a la iglesia cristiana fue saber que el Señor Jesucristo regresaba.
Desde el mismo momento en que el Señor partió, la Biblia habla de dos varones, dos ángeles, que le hablaron a los que estaban mirando cómo el Señor ascendía y le dijo, bueno, varones galileos, ¿qué están mirando? Este Jesús que un día se fue, va a regresar. Eso les dio la fuerza para mantenerse fieles y firmes en la persecución más tremenda, porque ustedes recordarán que poco tiempo después comenzó con la muerte de Esteban, que era uno de los diáconos. El Señor Jesús sabe de nuestras necesidades, dígame amén. Sabe de nuestros problemas, sabe de nuestras debilidades, y Él siempre prevé. Hay algo muy bonito en los seres humanos, es cuando estamos previendo qué puede suceder, no adivinando el futuro, sino mirando qué puede pasar. Y el Señor tenía eso con sus discípulos y les va a dar promesa. Vamos a orar ahí sentaditos donde están y le pedimos a Dios que nos dé revelación. Uno puede escuchar la predicación, que sea la enseñanza, que venga todo lo que sea, y aparte decir bonito, qué bonito habló ese predicador, o qué bonita esa enseñanza, qué bonita. No pasa nada si no hay revelación de Dios. Y la revelación única y exclusivamente la da el Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la gran promesa que nosotros tenemos, que donde nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, lo que pidamos nos será dado. Señor de los cielos, gracias por esta hora. Dios, que nos prestas este lugar para que podamos alabarte, glorificarte, que nos has dado para reunirnos y que desde aquí, Señor, enviamos tu palabra, Señor, sabiendo que los vientos se vuelven mensajeros y que la ciencia se aumentará y Dios hará que conozcan tu palabra, Señor, por todos los medios, porque tu palabra también dice que será predicado el evangelio y luego vendrá el fin. Así que Dios de los cielos, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de estar aquí reunidos. Dios Todopoderoso, nuestra oración, lo que vamos a hacer, todo es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta enseñanza la vamos a titular La bendita esperanza. Fue una de las verdades que tocó mi vida y que yo decía, pero ¿qué es la bendita esperanza? En el ser humano se desarrollan capacidades, como les estaba diciendo, cuando tenemos la esperanza. Por ejemplo, una mamá jamás deja de creer que su hijo va a cambiar, es porque él ya tiene esa esperanza de que va a cambiar. Una esposa puede soportar muchos abusos de parte de su esposo porque tiene la esperanza de que va a cambiar. Y muchos de nosotros aguantamos muchas cosas siempre con la esperanza de que va a cambiar. Digan amén. Entonces, la bendita esperanza es que el Señor Jesucristo va a intervenir aquí. Y vamos a comenzar con Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo número 3, que dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos, mire lo que dice aquí: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Conste, no hacer, a preparar un lugar. Que mucha gente dice, el Señor se fue a hacernos moradas. Todo está hecho desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está el texto que a nosotros nos debe de mantener muy esperanzados, no asustados. Lo que hoy vamos a analizar, a estudiar aquí con respecto a la venida de Cristo por todos los que le estamos esperando, los que se murieron esperando al Señor, los que lo estamos esperando, no es para asustar a la gente, no es para aterrarlos, es al contrario, para darnos confianza, seguridad, esperanza en medio de los problemas, de las dificultades, decir, vale la pena servirle al Señor. El versículo número 3, Juan capítulo 14, versículo 3 dice: después de esto, volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Digan amén.
Cuando Cristo viene hay muchas discusiones. Ahorita los medios de comunicación, las redes sociales traen de todo. Están los que dicen que todo es simbólico, nada es real. Están los que dicen que Jesucristo no vendrá por su iglesia. Están los que niegan la resurrección. Está de todo. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a salvar? Ir a la palabra de Dios y mantenernos en la palabra de Dios. Para ilustrar estos acontecimientos, más o menos cómo va a ser y por qué debemos de estar preparados, yo he tomado unos 2 videos. Vamos a mirar uno ahora y luego al finalizar otro sobre el mismo asunto, pero tratado desde diferente ángulo, podemos decir. La misma verdad tratada desde diferente ángulo. Así que muy atentos, escuchemos este video, miremos esta enseñanza. Cada loco que aparece, día tras día. ¡ah, qué maravilla! Les quise compartir estas imágenes porque cuando uno ve, oye, y sobre todo los que están tomando nota, van a grabar muchísimo más que solamente cuando uno oye. Yo me acuerdo de enseñanzas, estaba ahí sentado recordando de 2 cuadritos que hizo un pastor, me acuerdo en color amarillo en tiza, en noviembre del año 73. Así que espero que estas imágenes que ustedes vieron queden en su mente y en su corazón. Es como lo más ajustado que se encuentra sin que le pongan tanto dramatismo y tanta cosa, sino a lo que la Biblia dice. Ellos van ilustrando en el campo, en el hospital, en la casa, en todo lugar ustedes fueron viendo cómo la gente desaparecerá. Es lo mejor que encontré para ilustrar ese momento. Miremos lo que la Biblia dice al respecto en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Esto se da, antes que miren allí en sus Biblias, esto se da porque el apóstol Pablo había estado, dicen, máximo 1 mes en una iglesia en Tesalónica predicando. Durante ese mes les estuvo dando enseñanzas respecto a la venida del Señor y sucede y pasa que la persecución se agudizó, mataron a familiares de hermanos de la iglesia, a algunos hermanos también, y ellos creyeron que era la venida del Señor, se perturbaron allí, que era la segunda venida del Señor, y otros comenzaron a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces el apóstol les escribe para aclarar y también a nosotros, porque esto de la venida del Señor está siendo muy atacado, porque miraremos más adelante cómo algunos darán explicaciones que fueron extraterrestres, que fueron, diferentes explicaciones, menos que el Señor Jesucristo vino por su iglesia. Y lo más tremendo de todo es que muchas iglesias están ahora abrazando esa enseñanza. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. La primera enseñanza aquí es qué va a suceder con los que nos han antecedido, han muerto.
para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Fíjese aquí la gran diferencia entre el que tiene esperanza y el que no tiene esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo vendrá por nosotros. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Dígale: Señor, gracias porque tú me das esta palabra para yo tener esperanza. El versículo número 4 dice: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. Eso es fundamental. El cristiano tiene que saber que murió. Y es fácil pensar que alguien murió, pero no que resucitó y permanece vivo para siempre. Ahí también hay discusión. Las sectas siempre se meten con dos personas. Toda secta acepta que sí, que hay un Dios. Pero ya cuando se meten con el Señor Jesucristo o con el Espíritu Santo. Ahí está el problema. Porque muchos niegan la resurrección de Cristo. Dicen iglesias que yo no las puedo catalogar como iglesia, hay grupos que no creen en que Jesús resucitó. Ya están llegando a ponerlo en el nivel de Mahoma, ponerlo al nivel de Confucio, ponerlo al nivel de todos estos. Dijo, no, fue otro más. Eso vamos a mirar cómo están tratando de reunir todas esas ideas para formar lo que la Biblia llama la gran ramera. Dice: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo, escuche bien, que es muy importante, Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Esto es importante. Usted cuestiónese, pregúntese, porque la Biblia dice que tenemos que probar nuestra fe. ¿Usted confía en el Señor a pesar de? ¿O solamente cuando estamos aquí cantando, cuando estamos aquí reunidos, somos cristianos fervorosos? Pero cuando salimos a la lucha, cuando salimos al problema, cuando salimos a la dificultad, a la crítica, al juicio, al que estos cristianos son como locos, cosas de esas, entonces mucha gente vive del qué dirán. Y vive siempre pensando en qué pensarán los demás, qué dirán los demás. Nosotros debemos de vivir no por lo que dicen los que nos rodean, no por lo que dicen nuestros familiares, no por lo que dicen las redes sociales, sino por lo que dice Dios a través de su palabra. Hay que colocar textos, les sugiero que vayan escribiendo textos y los pongan en la puerta de la casa. Por ejemplo, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, ¿qué? ¿Qué cree usted cuando llega alguien a visitarla y encuentra ese letrero? A visitarla encuentra ese letrero a mano, una cartulinita en una hoja. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Y eso qué es? ¿Cuál palabra? Allí tiene usted la oportunidad para hablarle a alguien. Pues nosotros le estamos diciendo que la palabra a la que nos referimos es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó. El apóstol Pablo estaba transmitiendo lo que él recibió del Señor. Le tocó decirle eso a los de Corinto, le tocó decirle eso a los de muchas partes, le tocó decirle: yo recibí del Señor esta enseñanza. Por eso aparecen los falsos profetas diciendo: no, que yo recibí también la enseñanza, que yo soy el Cristo de ahora, que yo soy... No, Señor, uno tiene que mirar aquellas características que Dios utilizó para Pablo recibir esa enseñanza. Y Jesús nos enseñó que los que aún vivamos cuando Él venga, escuche bien, no nos reuniremos con Él después de que se haya reunido con Él los que estaban muertos. Es que el apóstol Pablo utilizó y le dijo a la gente, dijo: mire, la señal de que el Señor Jesucristo no ha venido es que los muertos en Cristo no han resucitado. Porque les habían dicho que no, que Cristo vino, que ya, que... Entonces le dijo: no, primero los muertos van a resucitar, eso es cuestión de segundos, y luego nosotros los que estemos aquí vamos a reunirnos con el Señor juntamente con los que van a resucitar. Y está diciendo aquí: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en el Señor.
Los que antes de morir confiaron en el Señor. Y quiero hacer aquí un énfasis para ustedes que están presentes y para los que nos están oyendo. No vaya a recibir la teología del ladrón en la cruz que a última hora se arrepintió. Porque, escuche bien, a menos que esa persona nadie le haya hablado del Señor, nunca lo hayan invitado a una iglesia, nunca haya sabido qué es una Biblia, nunca haya tenido ninguna oportunidad, en el último momento cuando dice, en el último minuto de vida cuando dice, Señor, perdona todos mis pecados, irá al cielo. Pero la persona que rechaza a Jesucristo, que prefiere las tinieblas, que prefiere el pecado, que prefiere servirle al diablo, no va a ser salvo, así a última hora esté orando. Eso hay que decírselo a la gente, porque hay mucha gente engañada diciendo, no, yo vivo ahí para el diablo, desprecio a Jesucristo, no voy a congregarme, qué cuento de nada, vivo como se me dé la gana y a última hora me arrepiento y me voy. Equivocación total. Y no vaya a permitirle, así se ponga la gente brava, se enoja. No le van a dar un abrazo por esa mala noticia para el que no quiere soltar el pecado. Y si usted no está preparado, no participa del rapto de la iglesia. Se queda, pero luego hay salvación, particularmente para los judíos y también para aquellos que conocieron la palabra, pero les costará hacerse asesinar. Suena fea la palabra. Sacrificar. Y la Biblia habla mucho de decapitar. Que la Biblia habla de, estas son las almas de los decapitados por causa del Señor. Y si ahora que la tenemos fácil, que lo tenemos todo claro, ahora que tenemos todas las cosas facilitas, nos cuesta, ¿usted cree que qué va a pasar? Entonces no espere a que se enferme, no espere a que, quién sabe qué más cosas sucedan para entregar su corazón a Dios. Esto es un acto de entrega al Señor. Comienza cuando uno reconoce como el Salvador, ahí es Salvador, y luego como Señor el que va a mandar nuestra vida. Porque mucha gente recibe al Señor como Salvador. Sálveme de la enfermedad, sálveme del diablo, sálveme del peligro, sálveme de esto, sálveme de aquello, pero ahí se quedan. Entonces no pasa a ser más que Salvador, sino como todos los que tienen papá y mamá, que me necesito esto, que necesito aquello. Pero también se tiene que aceptar al Señor Jesucristo como Señor. Y como Señor es el que manda, el que domina, el que hace que las cosas se den. Es decir, cuando uno está aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, entonces resucitan los muertos que confiaron en Él. No todos los muertos, los que confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, diga amén. Los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá en las nubes con los demás. El Señor Jesús viene hasta las nubes. No lo va a ver todo el mundo. Solamente lo van a ver los que son de Él. Los muertos que resuciten y los que seamos transformados. Ejemplo, si en este momento viniera el Señor, aquí queda todo, su ropa, su plata, todo el reloj, los zapatos, todo queda aquí y partimos, pero nos encontramos con el Señor en las nubes y permaneceremos con el Señor para siempre. Diga amén. Dice la Biblia, allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Esto es muy importante, para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Hay muchas maneras de animarnos. Este es un momento donde nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, aquellos con quienes compartimos, necesitan ser animados para reactivarnos. En la reunión anterior les decía que no va a ser fácil. En estos tiempos que pasamos sin asistir a la iglesia, nosotros creamos hábitos. El hábito de no venir, de no congregarnos, de no unirnos, de no compartir. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, lo que sentimos el primer domingo, que no nos pudimos congregar. Yo no me hallaba. Ese día se me hizo largo. Terrible. Y luego el otro, y va pasando el tiempo, pero ya finalmente uno dice, sí, me voy a sentar a ver la transmisión y ya.
Y entonces ya no hay como esa reverencia, como esa entrega, como ese momento, como esa dedicación a Dios, sino que se va volviendo uno así como sobriaguado, como tranquilito, no, y ya no hay esa reverencia. Fíjense que cuando hablan los dictadores, todo el mundo allí tremendamente quieto ahí escuchando. Cuando hablan políticos, ahí, cuando hablan de todo, pero a veces cuando Dios está utilizando una persona para que nos hable, no prestamos tanta atención. Por eso es necesario los templos, porque uno allá escucha al predicador y escucha como que le guste. Y ojo, cuando usted solamente tenga deseo de oír, nada más. Ojo con eso. Como también, ojo, cuando usted haga lo que haga, no pasa nada, porque puede suceder que Dios lo haya desechado. Cuando usted se sienta con remordimiento, arrepentimiento, con ganas de cambiar, con deseo de decir, Señor, esto no puede suceder, y cuando puede recibir, ojo con eso. La primera cosa, Dios nos habla. La segunda cosa, Dios nos disciplina. La tercera cosa, Dios nos castiga. Pero hasta allí, Dios está diciendo, usted es mi hijo, yo lo amo, va a estar conmigo. Pero cuando usted hace lo que quiera y no pasa nada, tiemble. Porque posiblemente ya el Espíritu Santo no está obrando en su vida, su conciencia se oscureció, se cauterizó cuando es cerrada, que no pasa nada. Grave eso. Usted tiene que tener en su corazón el deseo, el sentir, la motivación, el afán de hablarle a otros de Dios, el afán de orar, el afán de leer la palabra, el afán de hacer cosas que agradan a Dios, que nos muestran a nosotros el deseo de servirle al Señor. Ahora, ¿en qué tiempo va a suceder todo esto? Porque yo decía al principio, pues si yo comienzo a ver que se abren las tumbas y que comienzan a salir muertos, yo le pido perdón a Dios. Porque la mayor parte de nosotros, y eso lo tenemos que tratar aquí, tiene la inseguridad de la salvación. Yo digo, póngase de pie, ¿usted está listo para irse con el Señor? Sí, y saco un arma y se la pongo en el pecho, en la cabeza, ¿listo? No, espere, me arrepiento, la mayor parte. Porque no estamos completamente consagrados a Dios. Entonces hay que estar listos, porque mire lo que dice la Biblia. Hermanos míos, entonces está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante. Nomás le leo porque esto es muy fácil de entender. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Ustedes recordarán un texto que está en San Juan, dice, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, nosotros tenemos que entender muy bien qué es lo que quiso decir el Señor con eso del Espíritu. Hay mucha gente, los espirituales, el Espíritu, pero uno les dice, ¿y qué es eso? Y no saben explicarlo, entonces no tienen ni idea, tienen unas palabras que no saben qué es. Bueno, seguimos. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Digamos, para los apóstoles al principio, para los primeros cristianos, para la gente del Antiguo Testamento, ellos no podían entender lo que nosotros estamos entendiendo hoy. Eso estaba oculto, estaba revelado. Solo Dios comenzó a través de los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo a hablar sobre este acontecimiento. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, digan ahí amén. Pero todos seremos transformados. Bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Asegurar su salvación alistándose y preparándose y morir diciendo estoy listo para irme con el Señor? ¿O no morir y estar listo? Ahora, ¿cuál de las dos? Son algunos tan tremendos que dicen, pensándolo bien, mejor me enfermo y me arrepiento y me alisto y que me muera y Señor de los cielos, los perdono, yo, perdónalos tú también. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es una de las noticias extraordinarias, limitación, tiempo, enfermedad, todos esos defectos humanos, físicos, mentales, aún espirituales que tengamos, van a ser cambiados. Mire el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora se habla que un minuto lo dividen en 1000 partes, a eso se llama milésima de minuto, en 1000 partes. Un minuto lo dividen en 1000, como si una rayita la dividimos en 1000 rayas.
Y dice, en el abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Otra vez digan amén. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Levante su mano allí. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me hagas partícipe de esta transformación. Quiero vivir eternamente contigo. Amén. Vamos a ver otra de las formas, es decir, el mismo acontecimiento, pero como lo muestran, como lo ilustran, como lo ven. Ustedes dirán, me gusta el primero o me gusta el segundo, o me quedo con los dos, porque esos dos videos, esas dos cosas me hacen más clara la vida. Así que mucha atención, por favor. Así será. Así será. Como un rayo. Como un rayo. En diferentes partes del mundo. En diferentes iglesias. En diferentes partes. ¡Vamos, Shelly Belén! En el avión, en la calle, en el trabajo, así será, en un abrir y cerrar de ojos, ante la cara de todos, la iglesia se quedará vacía, se quedarán los hipócritas, se quedarán los mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos, gritarán, llorarán. ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó, se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos. Iban a la iglesia, pero eran falsos. No le daba la gana de arrepentirse. ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran. Dice, el pastor estaba predicando. ¿Qué pasó? Desapareció el pastor, desaparecieron los hermanos. ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló que Cristo venía. Decían que venía y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar, dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? Desaparecerán los niños del brazo de la madre. Yo no tenía a mi bebito acá. Cristo vino. Solamente una voz. Cristo vino. Una voz que le va a decir, Cristo vino. Vino Cristo. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuántas maneras te hablaron? Ahora van a decir, pero no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser. Se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo. Estarán en la cama. Una pareja de esposos, desaparecerá la esposa. Vendrán lágrimas y llanto. Pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. En el avión desaparecen los pilotos. Hermano, el avión se queda sin gente. Explota. Muchos accidentes van a haber. El día del rapto de la iglesia. En el mundo entero. Alboroto en las calles. Se quedan sin pilotos los carros. Hermano, accidentes por todas partes. Esto va a ser mundial. Y entonces la gente va a pedir una explicación. Va a haber un alboroto a las autoridades. Va a decir, ¿qué ha sucedido? Hermano, el mundo se quedó sin los cristianos. Desapareció el pueblo de Dios. Desaparecieron los aleluyas. Desaparecieron aquellos que andan diciendo, arrepiéntete, Cristo viene, Cristo viene. Solamente se quedaron los falsos. Se quedaron los falsos, los mentirosos. Así será. Será como un relámpago. Será como un rayo. No habrá tiempo para decir, ahora sí. Ahora sí me entrego. Ahora sí me arrepiento. ¿Cómo prefieren ustedes aprender la venida del Señor? ¿La primera ilustración o la segunda? ¿O las dos? 10 en punto. ¿Las dos? Sí, es que yo me acuerdo cuando iniciaba, cuando los predicadores predicaban así a grito entero y se pasaban por sobre el púlpito, había poder. Cuando eran así parados como yo, no tenían poder. Cuando estaban así quietos, no, ese hombre no tiene poder. Entonces la gente piensa en el poder con la forma de exposición que se tenga. Este sí es poderoso, grita.
Son estilos que tienen las personas, pero el poder está en el respaldo que Dios da. Y lo importante es que estemos listos para partir con el Señor. Pónganse de pie, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, habiendo leído tu palabra y habiendo visto estas ilustraciones, Señor, mi enseñanza, Dios, y mi consejo a mis hermanos que están aquí y que verán también este video por estos medios, no es el miedo, porque tú nunca recurriste al miedo, sino al amor, a la razón, Señor, que seamos entendidos, que seamos sabios. Dios de los cielos, estamos preparados, estamos renunciando a lo malo. Quitamos de nuestro corazón, Señor, el pecado, porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Dios de los cielos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu perdón, Dios. Pero renunciamos al miedo, a la manipulación, a aquellas cosas que tratan de obligarnos, Dios, porque tú has dicho que nos has puesto delante, Señor, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Los que estamos aquí hemos escogido la vida, hemos escogido la bendición, hemos escogido estar contigo, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te decimos, Dios, que estamos preparados para que tú vengas, Señor, por nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.